Carácter constructivo de la experiencia psicológica. La actividad psíquica como construcción de la realidad. La experiencia psicológica puede definirse como el conjunto de operaciones interiores y exteriores que realizan los seres humanos en su condición de sujetos de una incesante actividad gobernada por su afán de conocimiento. Dicha experiencia surge del entrecruzamiento de dos factores codeterminantes básicos: la actividad biológica y la actividad social. Sin ellos, dicha experiencia no tendría lugar, pero tampoco es reductible a dichos factores. Vista desde el punto de vista psicológico, la experiencia humana se origina en este entrecruzamiento y desde esta perspectiva no existe prevalencia alguna entre lo biológico y lo social, pues ambos concurren simultáneamente en la creación de las condiciones que hacen posible la aparición de lo psíquico. Esta perspectiva, que enraiza en la tradición iniciada por el pensamiento vygotsquiano, se desplegó a lo largo de la producción teórica del presente siglo a través de aquellos modelos conceptuales que eludieron las explicaciones positivistas e idealistas de la vida psicológica. El esquema de la concepción empirista positivista de la actividad psíquica nos acostumbró a la idea de que dicha actividad surgió como resultado de la evolución y complejización de los fenómenos biológicos, y que la actividad social resultó, a su vez, de otro proceso de complejización semejante. Para esta tradición, lo biológico, lo psicológico y lo social se habían constituido, por lo tanto, como estratos progresivos y superpuestos del desarrollo material. La representación gráfica de esta concepción se corresponde con una pirámide, cuya base es lo biológico, y sobre la que se apoyan, como franjas sucesivas, los estratos psicológico y social. En su lugar, creemos más conveniente emplear un modelo de desarrollo concurrente de los tres niveles, que concibe la evolución de los fenómenos psicológicos de forma simultánea con el desarrollo de los procesos biológicos y sociales. Ello implica pensar que ninguno de estos órdenes que utilizamos para describir diferentes planos de nuestra experiencia puede privilegiarse o suponerse prevalente respecto de los otros. Como veremos más adelante, la idea de que lo biológico no prefigura lo psicológico tiene alcances muy significativos para la práctica clínica. Los seres humanos necesitan organizar la realidad en la que deben desplegar su vida, y para ello cumplen una tarea constructiva permanente. Empecemos por definir lo que es una construcción de la realidad. Es la forma de organización de la experiencia personal, en la que cada individuo refleja su representación del mundo, incluyendo su autorrepresentación. Dicha organización resulta de la acción de un sistema, integrado por un conjunto de estructuras de significado. Las construcciones de la realidad que realizamos los seres humanos son operaciones necesarias y no contingentes, y su finalidad primordial está dirigida a sostener el sentimiento de identidad personal, requerido para preservar la actividad psicológica. Existe una estricta correspondencia entre esta necesidad y la que rige tanto en el orden social como en el biológico. Las estructuras neurobiológicas operan de acuerdo con un principio de actividad y organización que preserva su naturaleza y funcionamiento. Así como en el orden social, las estructuras correspondientes operan bajo la necesidad de preservar el cumplimiento de un orden de legalidad que garantice la efectividad de las normas. El cumplimiento de estos requisitos de organización asegura en el orden social el funcionamiento de las instituciones, evitando la desintegración del sistema, la anomia y el caos. En el orden biológico, el funcionamiento vital, evitando la desintegración celular y, por consiguiente, la muerte física. En los últimos tiempos ha surgido un importante movimiento en el campo de la filosofía de las ciencias, así como en el de la sociología del conocimiento, sobre el papel del desorden en la conformación de la realidad. Esto ha dado lugar a un vigoroso impulso de los científicos e investigadores
tanto en el campo de las ciencias físico-químicas como en el de las disciplinas sociales. La teoría de las catástrofes, difundida principalmente por la obra de René Thom, es solo una de estas expresiones. El profesor de la Sorbona, Georges Balandier, ha presentado recientemente una intrigante visión, desde la sociología de este elogio del caos como forma constitutiva de la realidad. Tales aproximaciones no son, por supuesto, algo totalmente nuevo en la historia del pensamiento humano. Las teorías anárquicas del conocimiento se pueden rastrear hasta tiempos muy remotos. No obstante, lo cual es interesante observar la fuerza y la fecundidad que parece readquirir esta tendencia en la actualidad. Ello no elimina el valor del carácter estructurante y ordenador de la experiencia, tal como aparece en la percepción interpersonal, dentro del marco de un contexto histórico determinado. Lo que definitivamente se nos impone, cada vez con más fuerza, es la convicción de que orden no es sinónimo de estabilidad, que crecimiento no equivale a progresión lineal ni continua, y que la organización de las estructuras no se rige por funciones fijas, sino oscilantes y variables. El alcance adquirido por las hipótesis sobre desarrollos aleatorios, así como el papel de las evoluciones caóticas en la conformación de la realidad, sirven para demostrar que en el universo de mundos posibles no existe una forma de organización única y definitiva que podamos convalidar como absoluta, y que todos los mapas cognitivos que estructuramos en torno a la realidad son interpretaciones, modelos constructivos que necesitamos para enfrentar los requerimientos de nuestra experiencia particular. Para garantizar nuestra existencia, los seres humanos necesitamos desarrollar y preservar un triple orden de realidad: psicológico, biológico y social. Lo que define la realidad humana es la coexistencia de estos planos en una experiencia integrada. Las construcciones de la realidad, al asegurar la existencia de un sentido de identidad personal, garantizan la continuidad de la vida desde el punto de vista psicológico y preservan la condición subjetiva de la experiencia. La conservación de este sentimiento de identidad es el aval necesario para poder hablar de la existencia de las personas como sujetos. Cada construcción se concreta por medio de patrones de significación, cuya organización es estructural, así como las estructuras biológicas se preservan por medio de una serie de operaciones fisiológicas, y las estructuras sociales se preservan en el cumplimiento de una organización legal. Las estructuras psicológicas se preservan en la medida en que el ser humano puede dotar de significado a su experiencia. Si el ser humano fracasa en ello, su existencia misma en cuanto persona se ve amenazada. Esto es lo que experimentamos frente a algunas situaciones límite. Es también lo que experimentan los suicidas cuando elaboran la idea de que esto no tiene más sentido. Y probablemente sea lo que ocurre en el universo de esos seres enigmáticos que llamamos autistas. El tipo de existencia vital en que no se ha logrado desarrollar una estructura personal, en el sentido que aquí hablamos, está ilustrado en los relatos de los famosos niños lobos, criados en un estado de aislamiento total respecto de la vida en sociedad. Estos seres han podido sobrevivir a las exigencias del orden biológico, pero no lograron organizar las construcciones necesarias para poder constituirse en sujetos personales. Por extinción, podemos decir que la vida animal es una muestra de formas de organización biológica donde se verifica la ausencia de un desarrollo de construcciones de la realidad en sentido psicológico. Los fenómenos psíquicos que vemos y estudiamos en los animales son por lo tanto procesos equivalentes a los humanos, pero al mismo tiempo radicalmente diferentes.
La posibilidad de dotar de sentido a la experiencia equivale a desarrollar un self, una identidad, y ello significa disponer de una serie de recursos que permitan autoorganizar la experiencia en torno a un eje de subjetividad. Contar con los elementos que faciliten enfrentar las nuevas experiencias, procurando integrarlas a las ya vividas y planear el futuro de acuerdo con un guión que nos represente. Como se podrá apreciar, encontramos una continuidad indisociable entre la capacidad de elaborar significados y la posibilidad de encontrar un sentido a la experiencia. Efectivamente, si bien ambos hechos describen distintos aspectos específicos de la actividad personal, ambos fenómenos requieren y merecen ser entendidos como dos aspectos indisociables de una misma necesidad, cuya finalidad es situar al individuo y proveerlo de los recursos para enfrentar su experiencia.